Muy buenas gente, no deseándoles un feliz año nuevo. Quería pedirles disculpas porque he estado desaparecido por poco más de un mes, rompiendo así la primera regla para lograr crecer en YouTube, ser constante. Pero es que estaba pasando las fiestas con mi familia y después me entretuve viendo la Copa de África hasta que la selección de mi país, Guinea Ecuatorial, perdió contra Guinea Conakry. Es algo que me duele porque de entre todos los países que habían no me imaginaba que íbamos a caer contra Guinea Conakry, sin ofender a mis hermanos guineanos de Conakry, pero bueno, así es el fútbol. Como sea, ya estoy de vuelta y hoy os traigo un nuevo vídeo donde trataré de averiguar quién fue el personaje más irrelevante de la que se avecina. Ojo, con irrelevante no me refiero al peor personaje ni nada de eso, sino a ese personaje que no hizo nada de valor a nivel general o a un nivel considerable dentro de la obra. Antes de empezar quiero dejar claro que solo tendré en cuenta los personajes originales y poco más y no hablaré de personajes que aparecieron poco en la serie como Joaquín, o personajes que son relativamente nuevos como Menchu, Yoli o Bruno. Ahora sí, sin más que decir, empecemos. En estos vídeos solo me refiero a los personajes escritos y no a los actores que hacen perfectamente su trabajo. Por lo que por favor no relacionen conceptos. Espero que les guste el vídeo. Bien, en la que se avecina hay una gran cantidad de personajes y es por esa razón que los dividiré en grupos. El equipo A, conformado por Antonio, Enrique, Berta y Coque. La Chupipandí, conformado por Maite, Judith, Nines, Lola, Raquel y Rebeca. Los Leones, conformado por Amador, Leo, Maxi, Javi y Vicente. Y otros personajes como Fermín, Las Viejas, Doña Fina y pocos más. Equipo A. En este grupo nadie es irrelevante, literal tiene a dos de los personajes más importantes de la serie, Antonio y Enrique, personajes considerados por muchos como los protagonistas de la serie. Por lo que no, estos dos no son irrelevantes nunca, aunque quieran serlo. Berta y Coque tampoco son irrelevantes, ya que son personajes que están muy vinculados a Enrique y Antonio, y además son personajes que pueden llegar a crear subtramas y aportar de una manera interesante a la historia. Como ejemplos tenemos esas ocasiones donde Coque da ideas a los personajes de la obra, concretamente a los del equipo A. Recordemos que fue él el que aconsejó a Enrique que tuviera un hijo con Judith, o Berta, que cuando no está con Antonio muchos piensan que está en la iglesia, pero es mentira porque en realidad cuando Berta no está con Antonio se la pasa secuestrando niños, y sino que se lo pregunten a Úrsula y Toñín. Además recuerden que Coque y Berta nos dieron uno de los mejores momentos de la serie, que fue la infidelidad a Antonio, por lo tanto no, esos personajes para mí no son irrelevantes, así que salvados. Antes de hablar de los personajes que conforman este grupo, debo aclarar algo que tal vez debí haber dicho desde el inicio. Cuando hablo de trama general en este vídeo me refiero a todos aquellos sucesos que involucran o afectan de alguna manera a todos o a una buena parte de los vecinos. Aquellos personajes que son capaces de crear esos sucesos son aquellos que yo denomino movedores de trama. Lo siento, no se me ha ocurrido nada mejor. Y para explicarme correctamente daré un ejemplo con dos personajes que yo no he tenido en cuenta para este vídeo, Sergio y Yoli. Yolanda es un personaje que es relativamente nueva pero a pesar que lleva ya un buen tiempo en la comunidad no ha hecho nada que pueda ser considerado como mover la trama, una aportación o algo relevante para la historia, pero por otro lado, Sergio es un personaje que apareció poco en la serie pero que entre las cosas que hizo está el acostarse con Maite. Y todos sabemos cómo acabó eso. Por ende yo considero a Sergio más relevante que Yolanda, porque aunque duró poco en la serie hizo una gran aportación en términos de trama. Bien, espero que hayan podido entender a lo que me refiero con trama y movedor de trama, por lo que sigamos con los leones. Tal vez muchos se sorprendan pero Leo es un personaje irrelevante, ya que solo le vemos en los asuntos que tienen que ver con Amador o en las juntas, aunque casi siempre es ignorado por todos. Al principio Leo tenía pequeñas cosas interesantes,
como su romance entre comillas con Cristina y Nines. Es cierto que fueron cosas que no aportaron a la trama, pero en ese entonces el personaje de Leo al menos tenía algo y no era solo el perro faldero de Amador como al final acabó siendo. Por ende fichado. Vicente es otro personaje que no aporta mucho a la historia, ni siquiera cuando fue presidente, ya que el que siempre tomaba la iniciativa era Fermín, así que fichado como personaje irrelevante. Aunque las tramas de Javier ya no afectaban en nada a la trama, debemos recordar que fue literal el primer presidente de la comunidad y como tal veló por el bienestar de sus convecinos y del edificio. De hecho le importaba tanto sus vecinos que le buscó novia a Leo y contrató un sicario para que le parta las piernas a Antonio, porque sí, para que respete. Eso sí es de gángsters, de gángsters. Bueno, esto último no fue tan así, la verdadera intención de Javi era la de contratar un sicario para intimidar al moroso y así pagar lo que debe a la comunidad. En otras palabras, Javi fue el primer personaje en tomar acción contra el moroso, quien recordemos que es el antagonista principal de la obra. Por lo que se salva. Amador es un gran personaje, literal es una de las estrellas de la serie y el favorito de muchos, pero en mi opinión las tramas de Amador solo le afectan a él y a su familia y no tiene ningún tipo de repercusión en el edificio. Fichado. Por favor no se desuscriban. Jamás. Pero el jamás de los jamases Maxi fue un personaje irrelevante, pero ni de coña. Es gracias a él que hemos tenido el bar Max and Henry, uno de los lugares más míticos de toda la serie y además es el responsable directo de que Amador se haya convertido en Amador. Por lo tanto repito, jamás Mente Fría fue irrelevante porque incluso después de salir de la serie nos dejó como legado el bar y al Amador cerebro hecho en China. Por lo que, aprobado, y con un sobresaliente, un ídolo. La Chupipandi. Nines, aunque no tiene tanto tiempo en pantalla como los anteriormente mencionados, a mi parecer no fue un personaje irrelevante ya que era la espía de Antonio y de cualquiera que podía pagar por información. Recordemos que gracias a la información que le pasaba a Antonio, este podía hacer estrategias contra Judith y Araceli cuando éstas eran presidentas y además fue ella la que le dio la idea a Judith de fingir el embarazo. Aprobada. Maite, al igual que Amador, tiene tramas que solo la incluyen a ella y a su familia, pero a diferencia de su exmarido, ella es la máxima culpable de arruinarle la vida a su familia cuando decidió acostarse con Sergio. Salvada. Lola no es un personaje que destaque mucho por sus aportaciones a la trama, de hecho Lola es junto a Araceli los dos personajes que más tiempo han pasado fuera de la comunidad. Fichadísima. Judith asumió la presidencia en uno de los peores momentos de la serie, Antonio no pudo arrebatarla la presidencia y además está estrechamente vinculada con Enrique. Para nada fue irrelevante, aprobada. Raquel es un personaje que hasta donde yo sé, nunca ha movido la trama ni ha hecho nada que influya en ella, pero bueno, es un personaje que está desde la primera temporada, así que algo habrá hecho, supongo. Volveré a hablar de ella, pero por ahora fichadísima. Rebeca es uno de esos personajes que no duró mucho en la obra pero no fue para nada irrelevante, estamos hablando de una de las mujeres más fuertes y con más ovarios de toda la serie. Fue el primer personaje en mantener una batalla de 1 versus 1 con Antonio y le ganó. En su duelo contra Antonio por el divorcio ella quería separar a Antonio de Berta y él quería evitarlo, pero a pesar de todas las artimañas que intentó no pudo ganarle a Rebeca, quien no solo hizo que se divorciara, sino que también le quitó la mitad de su dinero, la mitad de la empresa e incluso le sacó de su casa, casi que le saca también el corta uñas. Para que luego se diga que la que se avecina es machista, respeto máximo para Rebeca, una crack total, aprobada. Fermín se robó el show nada más llegar, le dio vida al ático, y además hizo aportaciones como vicepresidente, por lo tanto inútil no fue. Aprobado.
Aunque no lo creas, Isaskun y Mari Tere introdujeron una de las cosas más importantes de toda la obra en general y que sin eso la serie no habría sido lo mismo, así es, hablo de nada más ni nada menos que el cotilleo, o congosa como se conoce en mi país. Aprobadas. Gregoria y Araceli tampoco destacan mucho por sus aportaciones, pero al menos hicieron algo. Goya fue la que contó la infidelidad de Maite y Araceli sirvió como presidenta de Paja, ambas al menos hicieron algo, aprobadas. Doña Fina y el Moroso fueron literalmente los antagonistas de la serie, por ningún concepto podían ser irrelevantes, sobre todo teniendo en cuenta que Fina se redimió y que fue gracias a ella que los vecinos pudieron tener el dinero suficiente para mudarse a otros lugares, ni Vegeta tuvo un arco de redención tan brutal, aprobados. Bien, después de haber descartado los personajes más relevantes para la trama principal, toca ver a esos personajes que fiché en la ronda anterior, o sea, Amador, Leo, Vicente, Raquel y Lola. Recordemos que a mi parecer son personajes que no influyeron mucho en la trama principal. Pero cuidado, porque con eso no me refiero a que esos personajes no hayan sido útiles en la historia, de hecho algunos hicieron grandes aportaciones, pero por desgracia no todos fueron útiles y precisamente para esto sirve esta ronda, para ver cuál de todos los personajes me parece el más irrelevante de toda la serie. Sé que antes he dicho que Amador es irrelevante para la trama general, pero eso no quiere decir que lo sea para la serie. Me explico, Amador es una de las estrellas de la serie y el favorito de muchos y es un personaje que ha hecho mucho bien a la obra fuera de la ficción, es un personaje que te puede caer bien o mal pero no quita que sea un gran personaje, literal en la mayoría de los tops que he visto Amador no baja del tercer puesto. De hecho hay personas que no han seguido bien la serie pero que aún así si les preguntas serán capaces de decirte dos nombres, Antonio Recio y Amador Rivas. Por lo que aunque Amador sea un personaje que no conduce la trama, sí que hace grandes aportaciones y además sus tramas suelen ser las más divertidas, y teniendo en cuenta que Amador es uno de los personajes que más aparece en pantalla me cuesta ver que haya sido inútil. ¿Bueno, a quién engaño? Todos sabemos que Amador es bastante inútil, pero irrelevante, jamás. Leo es otro personaje que influye muy poco en la trama principal, pero es el novio de Amador, literal le compró una casa, y también fue vicepresidente en las 2 primeras temporadas de la serie, así que se salva por ser el novio de uno de los protagonistas. A nadie le importa Lola, así que pasemos. A ver, para mí, Lola es un personaje que se salva por los pelos, ya que siempre está en medio. A lo que me refiero es que en sus tramas personales son otros los que se acaban robando el show, como pueden ser Fermín, Estela o el mismo Javi. No es mucho pero hay peores, por lo que está bien, supongo. Solo quedan Vicente y Raquel, dos de los personajes más irrelevantes a mi parecer, al menos en términos de historia, pero analicemos quién es el peor. Vicente fue presidente de la comunidad y aunque Fermín tenía más iniciativa, lo cierto es que él era el máximo responsable, además abrió la piscina, acto que traería grandes problemas a la larga, siendo uno de ellos abandonar el edificio, y no solo eso, sino que también Vicente, a pesar que sea la pereza lo que le caracteriza como personaje, increíblemente tiene más carisma que Raquel y cae mucho mejor al público al contrario que Raquel, quien cuya característica principal es ser bonita. Aunque a decir verdad, si me preguntan yo creo que la belleza de Raquel ha sido inútil, porque no ha servido de mucho, ya que incluso en su trama más importante, que es cuando se lía con Javi, este la deja para irse con Lola, una chica que es menos guapa, menos simpática, menos inteligente y que en lo único que le gana a Raquel es en que ella es más HDP, del resto nada. A este punto en serio que no sé si la obsesión de Javi por Lola era por amor o por masoquismo, pero bueno. A pesar de que Raquel ha tenido muchas oportunidades para hacer algo de peso para la historia, jamás lo hizo. Algunos diréis que al menos trabajó en la constructora que construyó los pisos y ella fue la jefa de marketing, y yo os diré que incluso en ese puesto no hizo nada, de hecho los encargados de vender los pisos eran Joaquín y Eric. Más adelante estuvo en una posición interesante al ser la novia de Diego, el hijo de Fina, y aunque ésta le contó la verdad sobre su madre, no sirvió de nada. Incluso cuando Diego creyó en ella y puso a su madre en un asilo, ésta se escapó y volvió a la comunidad como si nada.
También está aquella vez que Enrique la llevó para amenazar al arquitecto, donde si bien la idea de llevarse el Ferrari fue suya, para venderlo y luego sanear las cuentas del edificio con el dinero ganado, al final fue inútil porque dos hombres enmascarados lo destruyeron. Quiero dejar claro que yo no odio el personaje de Raquel ni mucho menos y tal vez parezca que estoy siendo muy duro con ella, pero es que no ha hecho nada, en 12 años, literal 12 años que ha estado en la serie y no hizo nada y las poquitas cosas que hizo no llevaron a nada. Estamos hablando de un personaje que lleva la misma cantidad de tiempo que personajes como Maite, Coque, Amador, Enrique y Antonio. Y esa es la razón por la que, al menos para mí, Raquel es el personaje más irrelevante de toda la serie. Bueno, hasta aquí el vídeo, gracias por llegar hasta aquí, siento que no me he explicado muy bien en este vídeo, pero bueno, lo he hecho lo mejor que he podido. De todas formas haré una especie de biografía a este personaje, similar al que hice al personaje de Cristina Aguilera, donde trataré de explayarme más con el personaje de Raquel, pero por hoy esto ha sido todo, muchas gracias de nuevo por ver y hasta la próxima.